La contrarréplica. El espacio de la contracrónica en el que los que escuchan toman la palabra. La contracrónica, un programa que empieza donde los demás acaban. Hace semana y pico estalló en España una polémica un tanto inesperada en torno a los precios de los productos agrícolas. Los precios de los productos agrícolas de alimentación, no tanto los ganaderos como los productos propiamente de la agricultura, las frutas y las hortalizas, básicamente. Todo esto empezó con una manifestación de agricultores extremeños que luego, a la vuelta a unos días, pues tuvo eco en otras regiones. Todo esto terminó en Madrid, delante del Ministerio de Agricultura, con una manifestación que tuvo lugar hace justo una semana. Algunos partidos, evidentemente, pues se intentaron apuntar a toda la historia. El gobierno de Pedro Sánchez, sintiéndose interpelado por estas manifestaciones, trató de reconducir la situación hacia la distribución y la venta. Vamos, nos vino a decir, si no directamente el gobierno, si algunos miembros y sobre todo socios del gobierno, que los supermercados estaban poco menos que ganando verdaderos dinerales a costa de los agricultores. Es decir, que en el supermercado encontramos muy caro lo que en el campo es muy barato. Pues bien, eso dio lugar a una polémica que aún colea sobre los márgenes de distribución y venta y si que es exactamente donde quería llevarle al gobierno y si lo que reciben los agricultores por su cosecha es justo o injusto. Los contraescuchas os habéis interesado por el tema, como no podía ser menos, si me lo habéis hecho saber. Me lo habéis hecho saber pues como hacéis estas cosas, enviándome notas de voz. Así que vamos a tratar este tema en una contrarréplica especial, vamos a tratarlo entre varios y así abarcaremos más. Empezamos con Antonio, que es de Sevilla y que es parte involucrada en toda esta historia porque él es agricultor. Y mi observación se refiere a las recientes manifestaciones de agricultores que hemos visto en televisión. A pesar de que el gobierno ha pretendido lanzar balones fuera y achacar los problemas del sector a la diferencia de precios entre origen y destino, mi opinión personal es que gran parte de los males que aquejan a la agricultura son unos impuestos y regulaciones que no están dispuestos a eliminar ni recortar, sino todo lo contrario. Las políticas de precios mínimos son un error, y si bien es cierto que hay cultivos cuyos precios se encuentran francamente bajos ahora, prefiero enfrentarme al mercado libre y aceptar que vendrán años buenos y malos, que es precisamente de lo que se trata una empresa privada, conservando así una libertad de acción que me permitirá capear los temporales. A cambio de impuestos y una playa de prohibiciones, nos subvencionan y no entienden que de ese modo solo igualan por lo bajo, recortando la inventiva y los estímulos para producir más y mejor. Muchas gracias por tu programa y un saludo. Efectivamente, Antonio, lo has clavado y lo has hecho además en muy poquito tiempo, en un minuto, poco menos incluso diría. La agricultura es una empresa como otra cualquiera. Tienen años buenos los agricultores, años malos, años muy buenos y años directamente desastrosos y perfectamente olvidables. Es una industria que está, bueno, mejor dicho, una empresa, aunque industria en el sentido de cualquier empresa humana, bueno, es una empresa que está sometida a la competencia como cualquier otra y a una serie de incertidumbres peculiares del campo, pero otras empresas tienen otras incertidumbres. En el caso del campo, pues sería la climatología o el hecho mismo para los que se dedican a cultivar y vender hortalizas y fruta, pues es que el producto se estropea rápidamente. Es decir, que no puedes esperar 3 meses hasta que lo venda y almacenarlo. Hoy se ha avanzado mucho respecto a la conservación de hortalizas y frutas, pero aún así son perecederos. Los avances técnicos, de cualquier manera, han permitido aminorar esa incertidumbre. Esto es, en comparación con los agricultores de hace 100 años, pues no sé, cosas como los pesticidas, los camiones frigoríficos, por ejemplo, o las mejoras en los sistemas de riego. Pero claro, no han eliminado por completo esa incertidumbre. Ojo, esto del campo no es lo único que tiene incertidumbre. Hay un montón de industrias que tienen incertidumbre. Cada uno tiene la suya y tiene que aprender a gestionarla. Al igual que un fabricante, o de cualquier cosa, o el prestatario de un servicio, pues puede suceder, y sucede de vez en cuando, que se ha hecho una inversión previa, a veces muy cuantiosa, en un producto concreto o en un servicio concreto, y luego pues pasa que ese servicio no se demanda o ese producto no se vende, y lo tienen que tirar o liquidar de cualquier manera.
desde el tipo que produce tomates hasta el que hace libros o que presta una serie de servicios que no tienen demanda y que tiene que cambiar completamente. Bien, pues esto es lo que hay. Puede ser que también baje mucho de precio, los márgenes se recorten al mínimo porque hay sobreoferta de ese producto, de ese servicio. Bien, eso del precio es la clave porque es información muy útil para el productor. Es decir, el mercado le dice lo que tiene que producir o el servicio que tiene que prestar, lo mismo que hace el fabricante de cualquier cosa. Luego el precio pues ya se encargará de fijarlo el mercado, que dirá al agricultor si le compensa cultivar esto o le compensa cultivar lo otro, o directamente no le compensa esa actividad y se tiene que dedicar a otra cosa, que es una disyuntiva en la que se encuentran no solo los agricultores a veces, sino también los que estamos en otras áreas de la economía. Es directamente esto me da de comer muy mal o no me da de comer y me tengo que dedicar a otro oficio. Tampoco pasa nada, ¿eh? Bien, seguimos con Aitor, que hace una lectura política de esta polémica. Te quería hacer una reflexión respecto al tema este de los agricultores, una reflexión en clave política, y va en la línea de ver un poco la actitud que han tomado dos partidos que en principio difieren bastante, pero que en este caso parece que se han alineado bastante. Y son es la actitud de Podemos y la actitud de Vox, ¿no? Vox, de hecho, fue a una manifestación de agricultores que, bueno, parece ser que salió un poquito escaldado, ¿no? Y por otro lado, Podemos, ¿no? Y me ha llamado la atención porque, bueno, de Podemos es un poco más esperable, pero Vox siempre ha defendido, parece ser, más ideas más liberales, pero en este caso se ha alineado completamente con un intervencionismo y proteccionismo de una industria en particular, ¿no? Que es la de los agricultores, supongo porque sabe que ahí puede tener un buen caladero de votos. Pero me llama mucho la atención, ¿no? Porque precisamente uno de los motivos por los que, bueno, hay inmigrantes en zonas de España, en el sur, es porque la agricultura aquí está tremendamente subsidiada por los fondos europeos y precisamente produce una distorsión de mercado brutal, y sin esas ayudas probablemente pues gran parte de la industria aquí agrícola se reconvertiría, pues no sé, se dedicaría a la gente a hacer solo productos para exportación de alto valor o se reconvertiría en otro tipo de explotaciones o quizá turismo rural, pero sin embargo esos subsidios artificiales de la Unión Europea lo que provocan, bueno, vemos que tampoco está siendo muy efectivo en cuanto a fijar a la población, porque la gente sigue yéndose de ciertas zonas rurales y están provocando que en países donde sí que les vendría mejor una ayuda, bueno, no una ayuda, sino que directamente el mercado les permitiera ser competitivos, como ocurre con los productos agrícolas, pues les impide progresar. De hecho, había un agricultor que decía que es que no hay derecho porque los productos o las naranjas de Marruecos pues eran mucho más baratas y que además les exigían menos cosas y tal, que entiendo que puede ser cierto, pero claro, me recuerda un poco a la situación que se vivió en España. Yo soy de los años 70, nací por los años 70 y me recuerdo cuando era pequeño que los agricultores franceses, cuando había camiones de productos españoles cruzando la frontera, pues los cercaban y los vaciaban y los tiraban y pisaban toda la fruta y la destrozaban. Precisamente la queja era exactamente la misma, que los productos españoles competían de forma desleal y que eran mucho más baratos. De hecho, bueno, recuerdo que, no sé si se acuñó la frase de llamar a los franceses pisafresas, precisamente por esta actitud, ¿no? De pisar un poco la fruta. Y me llama la atención que, bueno, en este caso parece que los extremos se tocan en defender algo que directamente el mercado debería solucionar. Si la fruta y la verdura de otros países es más competitiva y se produce de forma más eficiente y aquí estamos dispuestos a consumirla, pues deberíamos, de hecho, bueno, quitar todos esos incentivos artificiales y dejar que el mercado se regulara de forma completamente autónoma. Y justo la política agraria común pues quizá tenga algún efecto positivo, pero para mí es un distorsionador de la economía mundial y posiblemente una fuente de generación de pobreza tremenda que quizá no está siendo reconocida como tal. Y bueno, simplemente esta era mi reflexión y nada, un saludo y enhorabuena por todos los programas. Bueno, los partidos, como supongo que ya sabrás, Aitor, antes que ideas tienen votantes, además intereses electorales, y esos votantes son los que, llegado el punto, modelan el mensaje, sobre todo cuando los votantes han conseguido meterles en el Congreso de los Diputados y quieren mantenerse ahí. En el caso de Vox han detectado que hay entre los agricultores mucho votante, lo han detectado a través de las encuestas, obviamente, y bueno, y cuando van al campo, especialmente en el campo andaluz lo vieron en las elecciones del año 2018,
y calculan que ahí hay un caladero de votos muy interesante y quieren que les sigan votando. Luego hay otro tema con Vox, y es el tema del mensaje liberal. Es un mensaje que ya está muy diluido, fue mucho más fuerte en el pasado. Hoy sus estrategas pues, han detectado que hay más espacio electoral en la derecha proteccionista que en el liberalismo librecambista, y ahí es donde han ido. Y van dirigidos en esa dirección. Algo que además encaja muy bien con todo su mensaje patriótico en otros ámbitos. Así que a muchos de sus votantes les parece lo lógico que pidan precios justos para los agricultores, que se consuma español, etc. Respecto a Podemos, bueno, yo creo que lo suyo es el clásico paternalismo de la izquierda madrileña, a la que conozco bastante bien, que claro, como no han visto un agricultor en su vida, pues se creen que todos son jornaleros. Algo así tipo Sánchez Gordillo. Piensan que son poco menos que unos muertos de hambre, que trabajan, que viven de sus brazos, son braceros. Tienen la idea romántica del jornalero andaluz de hace 100 años y siguen con el chip. Y de ahí que muchos más pobres son campesinos, son agricultores, que te dan ganas de decirle, pero hijo de mi vida, si gana más dinero que tú, bastante más dinero que tú. Pero en fin, vamos a dejarles porque eso es imposible de corregir. Luego además en ellos, en Podemos, se da otro caso añadido, y es que, a ver, eso de que los precios se fijen libremente no les gusta nada. Pudiéndolos fijar ellos, ¿cómo van a consentir que los fije el mercado? Vamos, hasta ahí podíamos llegar, por favor. Bien, seguimos con Carlos, que incide en el tema de la distribución y de cómo han cargado todas las culpas tanto en el transporte como en los supermercados. Hola, buenos días, Fernando. Quería enviarte un audio con un pequeño apunte sobre el tema de los precios agrícolas, que lo trataste en la contrarréplica del domingo 9 de febrero, hace 2 días. Y es muy corto. Una empresa como Mercadona tiene un margen de en torno al 2,5%. Es decir, cuando uno va al Mercadona y compra un kilo de lo que sea a €1, Mercadona solo se queda en beneficio del 2,5%. Eso en comparación con el 10% de IVA que estamos pagando, que es 4 veces más. A su vez, Mercadona ha tenido que comprar todos sus productos también con su correspondiente IVA. Es decir, dudo que en ningún momento de la cadena el margen sea muchísimo mayor, 2,5%, según qué producto, obviamente, pero esa es la media. Pero sin embargo el IVA es continuo, ¿no? Constante. Entonces, el tema que ha surgido tantísimo de los precios de agrícolas, al final el principal beneficiado, el que más margen se lleva de todo esto, es el Estado. Un pequeño apunte sobre lo hipócritas que son en estos temas. Ya está. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno, esto creo que es conocido por todos y es algo que podemos imaginar que Mercadona o Carrefour o los supermercados operan con márgenes muy estrechos. En el caso de que operasen con márgenes, como estaban diciendo, del 400 o del 500%, no habría otra cosa más que supermercados en las ciudades españolas, uno al lado del otro. Yo, de hecho, montaría uno. Estoy prácticamente convencido. Si vender tomates, cebollas o pimientos y zanahorias me reportase márgenes del 500%, os garantizo que no estaría haciendo la contracrónica, sino o la haría como entretenimiento. Mi trabajo principal sería tener una tienda de abastos o un pequeño supermercado. Así que no es así, ni muchísimo menos. Operan, evidentemente, y además ellos se han encargado de demostrarlo con unos márgenes muy bajos, y si ganan, cosa que muchos ganan porque trabajan con unos valores, con unos volúmenes altísimos. Entonces, claro, si encontramos esos valores tan altos, ¿no? Los beneficios de Mercadona o de Carrefour, claro, hay que tener en cuenta que tienen miles de supermercados y que operan con miles, millones de toneladas de producto, ¿no? Algo parecido sucede con las empresas de transporte. A ver, necesitan esto cualquiera que hable con un transportista. Necesitan mover muchísimas toneladas para ganar dinero. Y a veces ni eso, porque incurren en gastos muy altos de personal, camiones, gasoil, y tienen una incertidumbre típica del transporte que afecta a los taxistas, a los transportistas, a las aerolíneas, etc. Y es que el precio del gasoil o de la gasolina o del queroseno es cualquier cosa menos fijo, varía. Entonces basta con que se arme en Oriente Medio para que automáticamente o que China demande mucho petróleo para que el litro de gasoil se ponga por las nubes. Tienen que pagar seguros, de ahí que realmente para poder ganar algo de dinero tienen que estar muy bien gestionadas y además entregar a tiempo, etcétera, y eso les permite unos márgenes que son, la verdad, una vez más, bajos. Pero vamos, el socio oculto de todo esto, como bien nos dice Carlos, es el Estado, que va dando pellizcos en toda la cadena de valor mediante impuestos.
De esto nadie dice nada, curiosamente. Nos parece normal, hemos llegado ya... El discurso hiperfiscal que impera en España desde hace años nos ha llegado a considerar normal que el IVA reducido, o lo que llamamos IVA reducido, sea una tasa del 10%, que es superior al IVA máximo de otros países. Pero bueno, esto sería un debate aparte en el que, por supuesto, no ha entrado, los de Podemos no han entrado, ellos pondrían incluso, estoy convencido, un IVA mucho más alto, y que ha perdido la oportunidad Vox de entrar aquí. Ha ido a lo de los precios justos, etcétera, lo que se demuestra que sus estrategas básicamente están engolfados en la cosa patriótica y no tanto en aspectos liberales de todo este asunto. Es decir, no han atacado donde deberían haberlo hecho. Y es en cómo el Estado va fiscalizando todas las actividades de tal manera que todo termina siendo muy caro. Bien, vamos ahora con Álvaro. Bueno, Álvaro es el que dio origen a todo esto. No dio origen a esta polémica, pero sí al menos en la contracrónica, porque el domingo pasado, la contrarréplica del domingo, pues es quien dio pie a todo este debate y que según cuenta, según nos va a contar ahora, ha cambiado de opinión. Buenos días, don Fernando. Yo quería hablar hoy sobre el tema de moda de los agricultores. Y es que creo haber cambiado de opinión respecto al tema, porque cuando salió todo el revuelo, ¿no? Yo pensaba, pese a ser capitalista y creer, como creo, en el libre mercado, yo en este caso en particular sí que pensaba que sería bueno aplicar un precio mínimo que se le debe pagar al agricultor, ¿no? Para que se lleve más beneficio. En mi ignorancia, claro, porque luego lo medité más y dije, vaya tontería, si es que no sirve de nada, aunque el gobierno, por ley, diga que hay que pagarle 50 céntimos por el kilo de tomates al agricultor español, luego, si el intermediario fuera de España encuentra una oferta mejor, por ejemplo, 40 céntimos el kilo de tomate, pues ahorra 10 céntimos. ¿A quién se lo va a comprar? Pues al extranjero, obviamente. Si tú vas a una tienda de móviles, ves un móvil que te gusta, que cuesta 100 euros, y luego entras a Amazon y el mismo móvil lo ves a 90 euros, ¿a quién se lo vas a comprar? Pues obviamente lo vas a comprar en Amazon. Eso lo hacemos todos, hay que admitirlo, y ya está. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿hay una posible solución que yo no haya visto o que todavía no se haya hablado de esto? ¿O irremediablemente la agricultura española se va a ir a pique porque no podemos competir con los precios del extranjero? Yo la verdad es que con lo que sí que creo que podemos competir, y ahí hay una posible solución, es en la calidad, ¿no? Está claro que no podemos competir en precios, pero sí podemos competir en calidad. Las naranjas valencianas son mejores que las de Marruecos, el plátano canario es el mejor plátano que hay, y bueno, es cuestión de hacer marketing, propaganda, reinventarse y diferenciarse de la competencia con un producto de mayor calidad, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he visto en la tele anuncios de Bugatti ni de Lamborghini. He visto muchos anuncios de Peugeot, de Volkswagen, de Seat, pero nunca de Bugatti ni de Lamborghini. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, son productos claramente diferenciados. A lo mejor una posible solución sea esa, diferenciarse de manera radical del resto, hacer ver al mundo que el producto español es mucho mejor que en algunos otros casos, y ya está, porque es que competir con los precios no podemos, así que hay que competir con la calidad. Yo lo veo muy negro, creo que no tiene futuro la agricultura española y da igual lo que se haga, es que el gobierno no puede arreglar nada, no está en nuestra mano, el mercado no se puede controlar y no somos eficientes en la agricultura y ya está. O no sé si a ti se te ocurre otra solución, me gustaría que me la comentaras. Muchas gracias y hasta luego, un saludo. Pues no, Álvaro, la agricultura española no se va a ir a pique. Eso es una tontería que están diciendo mucho estos días y que carece por completo de fundamento. La agricultura española es muy eficiente, es una agricultura muy mecanizada, que sigue unos criterios agronómicos que está a la última, vamos. El otro día lo leía, decía, no, es que la agricultura española va a desaparecer, pero bueno, ¿qué os pensáis? ¿Que esto es la agricultura del Congo? No hay más que salir un poco al campo y ver cómo operan los agricultores. No es la agricultura de la España del año 1820, ni muchísimo menos. Es una agricultura muy especializada en una serie de productos en los que es además competitiva.
De ahí que sea, de que prácticamente, bueno, la producción de tomate, la producción de hortalizas o de frutas se exporta y no es casualidad. Tiene luego algunos productos de la máxima calidad reconocidos internacionalmente, que se venden caros, tanto en España como en el extranjero. Pues el caso, por ejemplo, del vino, de los espárragos o de los pistachos últimamente, que se puso de moda hace un tiempo plantar pistachos y al parecer pues dejan unos márgenes más altos a quienes los han plantado. Requiere, eso sí, plantar pistacheros, al parecer pues requiere unos años previos de inversión. Pero bueno, en definitiva, es el precio el que indica lo que hay que producir tanto en la agricultura como en cualquier otro sector. Mira, Álvaro, esto que me has puesto, el ejemplo de los teléfonos móviles. A ver, imagina, vamos a poner un caso para que lo entendamos todos. Imagínate que BlackBerry, ¿te acuerdas de las BlackBerry? Aquellos teléfonos con teclado tan populares hace 10 o 12 años. Yo tuve un par de ellas. Bueno, pues te imaginas que ellos quisiesen seguir produciendo las BlackBerrys tal cual eran en el año 2007. La BlackBerry Pearl, esa que se puso tan de moda. Y que como nadie las compra, pues no son competitivas, bueno, pues pidiesen que el gobierno fijase un precio mínimo para no tener que reinventarse, que es lo que tuvieron que hacer al final, y seguir produciendo sus teléfonos. Bien, esto es extrapolable. Te he puesto el caso de los teléfonos móviles, que no encaja bien porque es un producto industrial frente a uno agrícola, pero es el que me has sacado tú. Bien, esto es extrapolable a cualquier producto o servicio. El precio informa a toda la cadena. Informa, pero sobre todo a la oferta. Informa a la oferta de lo que quiere la demanda y con qué urgencia lo quiere la demanda. Meterse a alterar esto es zombificar la economía. Y esto no es una teoría. Ve a la práctica allá donde se ha fijado precios agrícolas. La economía queda o con precios altísimos o con desabastecimiento y entonces aparece el extraperlo y los mercados negros, etc. Conviertes la economía en un zombie y al final lo que yo quiero, que es un kilo de cebollas o un kilo de plátanos, pues o me cuesta un montón conseguirlo o directamente no lo consigo. Bien, vamos a seguir con otro Carlos. Este Carlos es de Mallorca, que quiere responder a los argumentos que dio Álvaro el domingo pasado. En respuesta a Álvaro, el oyente Álvaro que estaba hablando sobre los precios de los productos agrícolas en el mercado, la diferencia respecto en el origen, creo que lo que habría que plantearse es dentro de toda la cadena de valor, desde el productor hasta el distribuidor, pasando por toda la gente que hay entre medias, de mayorista, minorista, etcétera, la cantidad de impuestos que se están pagando y que la diferencia de precios posiblemente tenga mucho que ver con este tipo de costes, tanto en la mano de obra de toda la gente que tiene que intervenir, como en gasóleos, que no paran de subir, como en costes de electricidad, costes de seguros, responsabilidades fitosanitarios, etcétera, que son una serie de costes que pueden parecernos bien o mal en función de que eso garantiza una mejor calidad de producto, pero indudablemente eso encarece el producto. Y no es lo mismo un producto desnudo, sin nada alrededor, que estás comprando directamente al que lo acaba de sacar de la huerta, que un producto vendido en una superficie que tiene unas garantías, una responsabilidad, gente que está interviniendo, y sobre todos esos procesos hay unos impuestos que se están pagando. Y nadie se ha planteado la cantidad de impuestos que estamos pagando en todo el trayecto. Y que no se trata solo de que todo el mundo está interviniendo y todo el mundo tiene que tener su beneficio para comer, sino que en cada proceso que está ocurriendo estamos pagando impuestos. Y esos impuestos, al final, recaen en unos servicios que no son los que tienen en Dinamarca ni en Suecia. Son unos servicios bastante lamentables, entre los que se incluyen granjas en las cuales los gallos no violan a las gallinas. Y eso, obviamente, tiene un coste, y ese coste es lo que estamos pagando. Eso es lo que deberíamos plantearnos tanto los consumidores como los productores. Bueno, esto enlaza con lo que decía el otro Carlos. A ver, la cadena de valor es larga y está llena de agentes que van encareciendo el producto final, como es lógico. Ninguno de ellos se está haciendo inmensamente rico a costa de los demás, a pesar de lo que andaban diciendo por Twitter algunos de Podemos. Y además, no pueden porque es que el mercado es abierto, es un mercado abierto, no funciona mediante licencias privilegiadas. Cualquiera puede abrir un supermercado, cualquiera puede ponerse a transportar productos agrícolas del campo a Mercamadrid. Cualquiera
cualquiera y con una inversión no especialmente alta, sobre todo al principio. No necesitas, qué sé yo, como montar una central nuclear, ¿no? En absoluto. Es decir, cualquiera puede entrar en ese mercado. Así que, no sé, luego hay otra cosa. Los agentes que están operando ya no son tontos y tratan de maximizar su propio beneficio. Vamos, no observan impávidos como un eslabón de la cadena se forra mientras ellos ganan una miseria, que es poco menos lo que estaban diciendo. Que se están forrando en los supermercados. Cuando salieron diciendo que los supermercados tienen un margen pequeño, no, entonces son una especie de mafia de transportistas. Era una cosa detrás de la otra, era simplemente absurdo. Debe ser la única mafia del mundo que se confabula para bajar los precios y no para subirlos. Pero bueno, el único que se lleva mucho, poniendo muy poco, es el Estado. Y como decía antes, nadie le ha señalado como encarecedor número 1 de todo lo que consumimos en España. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Hamed, que nos habla del mercado japonés, que es uno de los más cerrados del mundo en el aspecto de los productos agrícolas, y él, que ha vivido allí, pues lo ha podido ver con sus propios ojos y sentirlo en su propio bolsillo. Hola Fernando, lo primero felicitarte por tu canal. Es necesario en España, la verdad. Yo he vivido desde los 18 hasta los 27 en Japón. He estado 9 años ahí, me he casado, he tenido mi familia, mi casa, mi coche, todo. Y conozco más o menos cómo funcionan las cosas en Japón. En Japón la fruta es la más cara del mundo, porque tiene un proteccionismo brutal, ¿no? Entonces yo en principio estaba en contra de esto porque decía que no veía justo que teniendo a China y al sudeste asiático al lado, pues los precios de la fruta fueran tan elevados, incluido el arroz. Y decían que era por las subvenciones y el proteccionismo que recibía la agricultura, ¿no? El partido que gobierna en Japón desde hace casi 60 años es el Partido Liberal Democrático, que es lo más parecido a Vox. O sea, si lo extrapolamos a España sería lo más parecido a Vox. Es proteccionista en lo nacional y liberal en lo internacional. Bueno, y quería decir que, bueno, pues tú dijiste que en el momento en que intervienes y tal, pues se genera escasez, extraperlo, y que de alguna forma pues distorsionas el mercado. Esas son las palabras que usaste y bueno, yo no las voy a criticar, pero vamos, que Japón tiene un proteccionismo con la agricultura brutal y en Japón por eso los precios de las frutas y las verduras son irrisorios en comparación con lo que podrías encontrar en China o en países tan cerca, ¿no? Los aranceles es lo que hace que proteja tanto la agricultura y todo lo que conlleva ese sector en Japón. Hay que también entender que es un sector estratégico. Un país no se puede quedar sin suministros alimenticios, y menos Japón, que tiene tan cerca China, Corea del Norte y diversos países, ¿no? Bueno, el mercado de alimentos japonés está distorsionado. Lo acabas de decir tú. Tienen la fruta más cara del mundo, que en Japón evidentemente pueden pagar porque es un país de renta alta y porque los agricultores son muy pocos. Pues es muy poca gente, que debe de ser el 1% de la mano de obra japonesa a la que se dedica a la agricultura. Sobre el PIB no creo que alcance mucho más. Del sector primario, a mirarlo, el sector primario incluye la pesca también, que en Japón ya sabes que son grandes comedores de pescado. Es el 3% de la mano de obra por sectores. En Japón el 3% se dedica al sector primario. Sí, que de ahí descuenta a los pescadores, tal, quédate solo con los agricultores, descuenta a los ganaderos y te queda un porcentaje de la población minúsculo. Respecto a lo que dices de esto de que la comida es algo estratégico, pues a ver, no lo es más que la electricidad o el petróleo. Y este último lo importamos en su práctica totalidad en España. Bueno, el país no produce petróleo. Hay muchos países que por tamaño, por climatología, no producen suficientes alimentos para alimentarse a sí mismos. Un montón de países en el mundo, ¿eh? Y los importan produciendo otras cosas o comerciando, prestando servicios. Europa está llena de países pequeños que son además muy ricos y que tienen la despensa llena. Aquí en España hubo un experimento autárquico. Es que aquí podemos hablar con conocimiento de causa. A ver, durante 20 años, en el franquismo, hubo autarquía. Y el país pasaba hambre, como bien sabemos. 13 de esos 20 años, del 39 al 52, hubo cartillas de racionamiento. Todo era muy estratégico, como ves.
nada de importar comida, porque España producía lo suficiente, resultado había hambre. Si España estuviese fuera de la Unión Europea y contase, lógicamente, con un sector industrial y de servicios fuerte y competitivo, como el de Japón, pues podría hacerse algo parecido. Podría hacerse un nuevo experimento autárquico o casi autárquico. A ver, hambre no creo que se pasaría ya a estas alturas. Eso sí, tendría que ser el país muy rico por otras cosas, pero pagaríamos los alimentos carísimos, como sucede en Japón, donde, ya te digo, la agricultura emplea a un porcentaje de la población minúsculo que está hiperprotegido por cuestiones que a mí se me escapan, las desconozco, pero puedo perfectamente imaginármelas. Muy bien, pues con esto ya hemos dado salida a esta contrarréplica especial. He pasado seis mensajes que me han llegado de vosotros mismos, de los contraescuchas. Muy bien, queridos amigos, pues con esto nos despedimos hasta dentro de unas horas, que subiré la próxima Contracrónica.